Tú crees que el millonario que vive al lado tuyo maneja un Tesla, crees que vive en una comunidad cerrada por Westchase, crees que sus hijos van a un colegio privado con nombre de santo. Estás equivocado en las tres. El millonario verdadero que vive al lado tuyo es tu tío Wilfredo. Maneja una Silverado del 2011 con un golpe en la puerta de atrás. Es dueño de la carnicería en Hillsborough Avenue, la que está al lado de la lavandería, y vale $900,000 más que tu vecino del Tesla. Pero antes de explicarte por qué, te tengo que contar de un libro. En 1996, dos profesores americanos llamados Thomas Stanley y William Danko publicaron un libro. El libro se llamó The Millionaire Next Door, el millonario que vive al lado. Stanley y Danko se pasaron 20 años estudiando a los millonarios americanos de verdad. Stanley pensaba que iba a encontrar tipos en Mercedes con membresía en country clubs, pero encontró otra cosa, y el libro que salió de toda esa investigación se quedó en la lista de bestsellers del New York Times por 3 años seguidos. Se convirtió en uno de los libros de negocios más leídos en la historia de los Estados Unidos. Pero casi ningún latino lo leyó, porque la foto de la portada parecía el abuelo de otra familia. Honestamente, esto es lo que el libro dice en una sola frase. El millonario americano promedio es dueño de un negocio chico, maneja una pickup usada, vive en una casa normal y nunca le dijo a nadie cuánto vale. Y si leíste esa frase y se te apareció la cara de alguien de tu propia familia, eso no es coincidencia. Así es el libro. El libro habla de ti. Tú todavía no lo sabías. Stanley midió algo que llamaba la ecuación de la riqueza. Toma tu edad, multiplícala por tu ingreso anual antes de impuestos, divide entre 10. Si tu patrimonio neto pasa ese número, eres lo que Stanley llamaba un acumulador prodigioso de riqueza. Pero si tu patrimonio neto está por debajo, eres un subacumulador. Por supuesto, la mayoría de los americanos que ganaban 6 cifras al año salieron subacumuladores en los datos del 96. Pero aquí es donde se pone feo. La foto de Instagram dice rico, la planilla dice quebrado, pero hubo un grupo de personas que salió prodigioso de manera abrumadora, inmigrantes de primera generación, dueños de negocios chicos. Stanley escribió un capítulo entero sobre esto hace casi 30 años. Dijo que el millonario típico usa un reloj Seiko, maneja una Ford F-150 y vive en una casa que vale menos de 3 veces su ingreso anual. Y por supuesto, dijo que el millonario típico prefiere reparar el lavaplatos antes que comprarse uno nuevo. ¿Te suena como alguien con quien creciste? Aplica ese perfil línea por línea a tu propio árbol familiar. El reloj Seiko es el mismo reloj que tu papá lleva desde el 98. La pickup Ford es la misma camioneta que tu tío se niega a cambiar, aunque el dealer le ofrece 3% de descuento todos los meses, y el lavaplatos reparado es tu mamá parada en la cocina con un tutorial de YouTube abierto en el celular. Ese perfil no es pobreza, ese es el perfil del millonario en blanco y negro en 1996, escrito por un profesor de Georgia State University con saco de tweed. Pero aquí es donde se pone más duro. Llegamos al capítulo que más duele. Stanley lo llamaba Economic Outpatient Care, EOC, cuidado externo económico. Lo definía como el efectivo y los regalos que un hijo adulto recibe de un padre. Lo que encontró fue brutal. Un adulto que recibió EOC pesado terminó con bastante menos riqueza que un adulto que no recibió nada, porque si tú creces sabiendo que tu papá va a cubrir el hueco, nunca aprendes a cerrarlo tú solo. Ahora lee ese hallazgo otra vez con lentes latinos. Si tu papá vino de Honduras, El Salvador, México, República Dominicana o Cuba con dos maletas, por supuesto, no te podía dar EOC, no porque faltara el amor, sino porque no había nada que mandar.
Y así, la misma pobreza que se sentía como una maldición sobre tu familia era, en la planilla de Stanley, la estructura financiera exacta que produce millonarios. Pero aquí es donde el libro se equivoca en una cosa. Stanley estaba mirando familias gringas. EOC para él quería decir un papá firmando un cheque de $5,000 todas las navidades. No tomó en cuenta la red de soporte de los inmigrantes trabajadores, o sea, una tía que te deja dormir en el cuarto de huéspedes 9 meses mientras tú arrancas el taller de carros, o un primo que te presta 4,000 cash sin contrato porque tu nombre está ahí y su nombre está ahí y ese es el único contrato que importa. Eso no es EOC, eso no es un cheque, eso es un techo y una pista de despegue. Y ahí es donde tu generación tiene la ventaja estructural que tu papá y tu mamá nunca tuvieron. El tercer pilar es el capítulo sobre la ocupación, y ahí es donde muchos hijos de primera generación se perdieron la lección. Stanley descubrió que 2/3 de su muestra eran trabajadores independientes o dueños de negocios chicos, y los negocios no eran glamorosos. Talleres de soldadura, trailas, contratistas de pavimento, fumigadores. El libro tiene una frase famosa: los negocios aburridos hacen dinero extraordinario. Mira lo que tu papá hacía, o tu tío, o la familia de enfrente que tiene la segunda casa en el patio de atrás. Carnicería en Hillsborough, taller en Floribrasca, compañía de limpieza en Brandon, instalador de granito en Riverview. Esas no son carreras de consolación porque la puerta del cuello blanco estaba cerrada. Esas son carreras de millonario, solo que la puerta de cuello blanco era una trampa. Y los datos de Stanley sobre esto son brutales. El abogado que gana 250,000 al año y vive en West Chase tenía un patrimonio neto de 310,000 a los 50 años, pero aquí es donde se pone oscuro. El dueño de la carnicería que gana 130,000 al año y vive en Town and Country tenía un patrimonio neto de 1.4 millones a los 50 años. La misma edad, un juego diferente. Y aquí llega la parte que duele. Si tu papá tenía un negocio chico y tú te fuiste al college para escaparte, capaz que te alejaste de la estructura que produce millonarios, no del oficio en sí, de la estructura. Tu papá era dueño de un activo que se multiplicaba, pero tú agarraste un trabajo que paga un sueldo fijo. Y el libro dice claramente que los trabajadores asalariados no llegan a millonarios. La matemática no da. Entonces, cuando le dices a tu papá que estás orgulloso de él por pagarte el college y que no te quieres quedar con la carnicería, él te escucha, pero después la planilla escucha otra cosa. La planilla escucha: el activo que produce millonarios se está liquidando voluntariamente. Pero espera, yo te dije que este video era sobre un libro. No lo es, el libro es solo el recibo. El video de verdad es sobre la carnicería que tu tío va a vender a un extraño en 3 años, porque nadie de la familia la quiso. El video de verdad es sobre si tú vas a leer una planilla del 96 y reconocer a tu propia familia en ella, antes de que ese activo se le venda a otra persona. The Millionaire Next Door cuesta $12 en Amazon. No empieces por el capítulo 1. El capítulo 1 es la preparación. Lee el capítulo 5, el capítulo sobre Economic Outpatient Care. Léelo una vez con lentes gringos, como Stanley lo escribió. Luego léelo otra vez con los lentes de tu propia familia y después llama a tu papá o a tu tío o al que sea en tu familia que tiene un negocio que tira efectivo y que no tiene a nadie listo para tomarlo. Dile que leíste un libro que dice que él tenía razón todo este tiempo y dile que quieres saber cómo funciona el negocio de verdad. Si este video te sirvió, dale like y suscríbete para que el próximo te encuentre. Activa la campanita de notificaciones. Así no se te escapa ningún video nuevo de Gordo Worldwide el día que sale. Y si quieres seguir construyendo, mira este otro a continuación. Soy Gordo. Aplica una sola cosa esta semana. Volvemos la próxima.